Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por compartir esta semana aniversaria en la cual Freelance celebra su cuarto aniversario y a partir de esto vamos a estar haciendo una serie de actividades, iniciando con un conversatorio virtual con nuestro querido amigo y aliado, el coach Eugenio Pérez Toledano, que él es un coach especializado en psicología positiva para profesionales y organizaciones como tal. También es formado en Happiness Trainer por el Dr. Tal Ben. También tiene un coach internacional, un certificado de coach internacional por el International Coaching Community. Y adicionalmente a eso tiene una formación en neurociencias aplicada al coaching y resolución de conflictos a través del coaching. Y también es abogado encargado de o especialista en derecho laboral. Entonces él nos va a estar dando un pequeño conversatorio, una pequeña presentación de lo que es el home office o trabajo desde casa y cómo podemos al mismo tiempo ser productivos y cómo podemos también alinearlos a nuestra vida privada y que sea efectivo en todos los ámbitos. Bueno, coach, le dejo entonces y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Daniela, por la presentación y voy a quitarme brevemente esto. Tenemos la distancia suficiente para hacerlo, estamos guardando todos los protocolos de bioseguridad, así que encantado de poder acompañarles. Felicitaciones a todo el equipo de Freelance Latam por su cuarto aniversario. Muchísimas gracias por invitarme, es un enorme placer estar compartiendo con ustedes hoy y hacerlo además conversando sobre un tópico tan importante, tan relevante como lo es el home office, el trabajo remoto, el work from home. Tiene, bueno, tantos nombres, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito más al respecto, pero que realmente llegó para quedarse y que es muy interesante que tanto a nivel individual como colectivo, tanto los profesionales que trabajan como freelancers, como las organizaciones con las que pueden estar interactuando, y si hay gerentes, directores, coordinadores de equipos también aquí en esta transmisión, puedan conocer un poquito más al respecto. Y es un tema que desde que inició la pandemia he estado estudiando, familiarizándome con él, así que vamos a ver algunas cosas interesantes por aquí. Antes de comenzar, ya comenzando, quisiera que las personas que están conectadas por el Instagram Live pudieran acceder a una encuesta. Es una encuesta muy sencilla de selección simple que vamos a presentar por allí. El enlace lo vamos a poner allí en el chat del Instagram Live fijado para que ustedes puedan entrar, y vamos a dar algunos segundos para ver si podemos interactuar y conocer, para medir un poquito el clima. ¿Qué piensan ustedes sobre esa pregunta que está allí? Básicamente la pregunta es la siguiente: desde que comenzó la pandemia, ¿qué es lo que más ha cambiado para ustedes? ¿Cómo trabajan? ¿Dónde trabajan? ¿Cuánto trabajan? ¿O para qué trabajan? Ahí está el enlace, lo pueden ver en el chat fijado. Pueden ingresar por allí y voten, por favor, para que tengamos más o menos conocimiento de qué piensan ustedes sobre cómo ven las cosas al respecto. Voy a dar unos segundos, quizá un ratico más, para que podamos medir los resultados, ¿ok? Es interesante hacernos esta pregunta y reflexionar un poquito al respecto. ¿Qué es lo que más ha cambiado para ustedes durante la pandemia en comparación de cómo trabajaban antes, cómo trabajan ahora? ¿Cuánto trabajan? ¿Dónde trabajan? ¿Para qué trabajan? ¿O dónde trabajan? ¿Ok? Vamos a votar por allí. Vamos a dar unos segundos más para que participen. Y más adelante vamos a estar revisando los resultados y chequeando, también publicando, tanto desde la cuenta de Freelance como en mi cuenta. Vamos a estar compartiendo por ahí los hallazgos de esa encuesta. Yo quiero decirles que esa misma encuesta, pues, esa sencilla pregunta que presentamos, vi como todo un panel de expertos en liderazgo, gerencia organizacional en el Peter Drucker Global Forum, el Globo Mundial de Peter Drucker, que se celebró hace más o menos una semana, ¿okay? El panel hizo esta pregunta, ¿okay? Y bueno, adivinen ustedes cuál fue la opción más votada, ¿okay? Fue ¿dónde trabajo? La opción más votada, sobre lo que las personas, cientos de personas participaron en este foro,
e interactuaron con esta encuesta y respondieron la gran mayoría que lo primero o lo más importante, digamos, que había cambiado durante la pandemia había sido dónde trabajaban. Después apareció el aspecto de cuánto estaban trabajando, algo de lo que vamos a hacer mención a continuación, porque también si cambiamos dónde trabajamos, probablemente también vamos a cambiar cuánto trabajamos, cuánto invertimos, cuánta energía, cuánto tiempo invertimos en el trabajo. Vamos a hablar un poquito más de eso a continuación. Pero ahora sí, espero que hayan podido participar en la encuesta. Voy a avanzar para que veamos algunas cosas interesantes. En las sesiones de trabajo, tanto a nivel individual como con equipos, estas son frases que me he encontrado y he escuchado directamente de las personas que acompaño. Todas referentes a cómo les va trabajando desde casa o en trabajo remoto. Puedo administrar mejor mi tiempo. La línea entre el trabajo y el resto de mi vida se ha borrado por completo. Me encanta porque puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo. Extraño el ambiente de trabajo en la oficina junto a mis compañeros. Me he ahorrado un montón de tiempo y dinero en no tener que trasladarme a la oficina. Otra persona mencionó, he llegado a niveles de estrés y agotamiento increíbles bajo esta modalidad. Parece que me hubiese traído a la familia a la oficina. Otra persona dijo, es como si me hubiese traído a la oficina a la casa. Tremendo. Y cada una de estas frases, dichas por diferentes personas a lo largo del periodo de la pandemia, puede ilustrar un poquito tanto los beneficios como los desafíos que presenta el home office o el work from home. Y precisamente antes de la pandemia, por allí ya en 1973 podemos encontrar los primeros experimentos con trabajo remoto. En Estados Unidos, por ahí en los años 70, inicios de los 70, la OPEP, la Organización de Países Petroleros, Exportadores de Petróleo, hizo un embargo en ese tiempo y, bueno, empezó a verse reducida la cantidad de combustible con la que las personas contaban en Estados Unidos. Así que, para que se pudiesen seguir desarrollando los trabajos con normalidad, las empresas empezaron a experimentar permitiéndoles a sus empleados trabajar desde su casa sin tener que trasladarse a la oficina. Miren que estamos hablando de hace 50 años. Ya el trabajo remoto se estaba empezando a practicar en ese entonces. Por supuesto, en la medida en que la tecnología avanzó, el internet llegó, las computadoras se fueron haciendo más sofisticadas, la telefonía celular también avanzó. Bueno, lo que ocurrió es que se fue haciendo cada vez más una opción plausible el poder trabajar en modalidad remota. ¿Qué es trabajo remoto? Y debo decir que es importante que lo diferenciemos en el work from home, porque work from home o el trabajo desde casa es trabajo remoto. Sin embargo, no todo trabajo remoto se hace desde casa. El trabajo remoto en sí mismo significa que yo llevo a cabo las actividades de mi trabajo relacionadas a lo que hago en el día a día, mi empleo, utilizando los recursos tecnológicos que me permiten llevar a cabo o ejecutar mis tareas. Sin embargo, el lugar desde el que lo hago, el trabajo remoto puede ser desde la playa, desde la montaña, desde el lugar que ustedes quieran, no necesariamente desde su casa, siempre y cuando cuente con los recursos tecnológicos que me van a poder ayudar a hacer mi trabajo. Ahora, en medio de la pandemia, por supuesto, donde las personas hemos estado recluidas en nuestras casas, por supuesto que se reduce un poco y empezamos a hablar de que hacemos trabajo remoto y hacemos home office también, o sea, tenemos una oficina en casa. Y esto es una distinción importante por algo que vamos a ver a continuación. En resumen, para seguir avanzando, antes la pregunta sobre si era posible que se trabajara, no necesariamente, que un grupo de personas trabajara no necesariamente presencialmente o físicamente presentes en un lugar, sino que cada quien lo hiciera desde puntos diferentes, conectados por la tecnología, esa pregunta, si eso era posible, antes no estaba muy clara. Pero lo que nos ha demostrado todo lo que ha sucedido durante marzo del 2020 en adelante es que la respuesta a esa pregunta es que sí, claro que sí se puede. Y muchos de ustedes, por supuesto, que son una muestra, un testimonio vivo de ello. Se pueden ya realizar las actividades desde un lugar remoto y podemos hacerlo de la mejor manera. Por supuesto que tiene desafíos, pero eso es lo que vamos a ver. Ya la pregunta entonces no es si es posible trabajar remotamente, sino cuál es la mejor manera de hacerlo.
¿cuál es la mejor manera de trabajar si estoy en una modalidad remota? Si estoy trabajando desde mi casa o desde cualquier otra parte, pero no físicamente en una oficina alrededor de mis compañeros de trabajo. ¿Cuál es la mejor manera de hacer eso? ¿Y es la mejor manera de hacerlo? ¿Es mejor que estar trabajando presencialmente en una oficina? Bueno, para responder a esta última pregunta nos faltan datos. Falta que pasen algunas cosas, falta que pasen tiempo y que se sigan acumulando investigaciones y estudios al respecto. Pero vamos a ver algunos datos interesantes y luego vamos a pasar a responder la pregunta de cuál es la mejor forma de trabajar desde casa. ¿Ok? Sobre la segunda pregunta, si es la mejor opción, quiero mostrarles lo siguiente. Según el Pew Research Center, antes de marzo del 2021, ya sabemos, de 2020 quiero decir, ustedes ya saben qué pasó en marzo de 2020, entró la pandemia, este era el porcentaje promedio de trabajo remoto y trabajo presencial que ocurría en las organizaciones, específicamente en Estados Unidos, que es una muestra que nos puede servir para entender el clima global al respecto. 20%. Solamente el 20% de las organizaciones trabajaba o permitía la modalidad remota y un 80% lo hacía bajo una modalidad presencial. Vamos a ver el gráfico después de marzo del 2020 y vamos a ver cómo cambió drásticamente y ahora 71% de las organizaciones permitió o empezó a permitir que se trabajara bajo la modalidad remota y solo un 29% quedó trabajando bajo modalidad presencial. Por eso a mí me gusta hacer énfasis en que el auge de la tecnología combinado con la pandemia está cambiando, porque es un cambio constante del día a día, está cambiando constantemente el trabajo como lo conocemos. El concepto de lo que es el trabajo está cambiando diariamente con todo lo que ha estado sucediendo, ¿ok? Y fíjense cómo entonces cambió esto. Ahora, algunos datos actuales referentes al trabajo remoto son los siguientes. En mayo de 2021, ahorita, hace poco, un estudio de Mercer, una encuestadora, indicó que 70% de empresas dijeron que migrarían a un modelo de trabajo híbrido para el año 2025. Entre ellas están Spotify, Twitter, Adobe Reader, ¿ok? Entre otras grandes empresas tecnológicas que conocemos. Para 2025, 70% de las empresas dijeron que migrarían a un modelo de trabajo híbrido. Vamos a ver otro dato interesante por acá. En una encuesta realizada en agosto de 2021, hace nada también, hace apenas unos 4 o 5 meses, por FlexJobs, una plataforma de empleo estadounidense, conocimos que el 58% de los participantes de esta encuesta respondió querer trabajar remotamente después de la pandemia y 39% dijo que preferiría un modelo híbrido. Si nosotros sumamos, déjenme ver si me dan bien los números, estamos hablando de que casi el 97-96% de los encuestados en este estudio no quieren volver a saber nada del trabajo presencial. ¿Okay? En resumen es eso. La tendencia y la expectativa de cara al futuro está en que no se va a volver a trabajar presencialmente 100%, probablemente tampoco se quede trabajando todo remotamente 100%, sino una mezcla de ambos modelos, que es lo que se conoce como el modelo híbrido, donde hay unos días que se pasan trabajando desde casa o de forma remota y otros días presenciales, ¿ok? Pero la tendencia, sobre todo en los empleados, los colaboradores, los trabajadores, es de que esperan que se les permita tener flexibilidad de cara al futuro y no volver a trabajar presencialmente full time, al menos. Y este último dato nos va a ayudar a reforzar eso. Según Gallup, 45% de los empleados en Estados Unidos trabaja completamente desde casa, ¿ok? El 25% de ese 45% trabaja desde casa y parcialmente un 20%. Esto parece que es el futuro del trabajo, ¿ok? El futuro del trabajo está en lo remoto, está en lo híbrido, y entre más pronto las organizaciones y las personas empecemos a asumir eso, bueno, mejor nos vamos a poder adaptar a lo que ese cambio significa y vamos a poder generar soluciones a los desafíos que presenta el work from home, el trabajo remoto, que claro que tiene sus desafíos y vamos a hablar un poquito más de ello. Fíjense que la tendencia es tan grande que hay estudios que ya están mostrando que las personas incluso prefieren que se les rebaje el sueldo un 10 o un 15%
pero que se les deje la flexibilidad de trabajar de forma remota a volver a trabajar presencialmente todo el tiempo. Es decir, estamos diciendo, bájame el sueldo si quieres, pero dame la posibilidad de trabajar de forma remota, de tener esa flexibilidad con respecto a la forma en que voy a prestar el servicio por el que me contrataste. Y las organizaciones necesitan aprender esto, necesitan asimilarlo y trabajar con ello, porque el talento se va a quedar en las empresas que escuchen esta solicitud que se está haciendo, ¿ok? Como decía antes, es quizá un poquito pronto para decidir si ya es definitivamente la mejor forma de trabajar a distancia, pero la tendencia es esta, y lo que se espera de cara al futuro en los próximos 5 a 10 años es que se consolide el trabajo remoto, el work from home, como una opción muy importante para la forma de trabajar. Ahora, por supuesto que esto tiene sus desafíos. Y lo veíamos en las frases anteriores que colocaba al inicio de la conversación. Cosas como: siento que se ha mezclado todo lo de mi vida personal con lo de mi vida laboral. Siento que no me da tiempo para nada. Siento que la oficina la traje a la casa. Siento que la familia me fue a la oficina, se me metió en la oficina y ahora no tengo tiempo para eso. ¿Ok? Estoy agotado. A mí particularmente, yo quiero decirles una experiencia personal que tuve con el trabajar desde casa. Me ocurría que los días se me parecían tanto que ya yo no sabía cuál día era el de la semana, porque es que todos los días era lo mismo. Todos los días me despertaba, estaba en la casa, desayunaba, almorzaba, cenaba y hacía el trabajo allí, ¿verdad? Tenía las sesiones virtualmente, pero no salía desde casa. Entonces hay una película, por cierto, de eso con Bill Murray que se llama Groundhog Day. Si no la han visto, se la recomiendo, muy divertida. Y es como que un hombre que vive el mismo día todo el tiempo. Bueno, a mí me pasaba un poquito eso. Y eso es cansón, es agotador, uno quiere empezar a salir, quiere hacer otras cosas. Bueno, estos son algunos de los desafíos, pero hay más. A nivel de producción de ideas, de creatividad, de cohesión de los equipos de trabajo, de ejecutar tareas que requieren colaboración entre varias personas, el trabajo remoto, el work from home, presenta muchos desafíos. Presenta muchos desafíos porque el clima que se puede generar cuando las personas coexisten en un mismo espacio físico e interactúan y se toman un break y se van para aquel compañero y conversan y van al filtro a tomar agua y se encuentran a la persona, o van a hacerse el café en la cocina y se la tropiezan y conversan. Cada una de esas interacciones es importante para crear vínculos positivos que a su vez ayudan a que las personas se entiendan mejor y puedan producir juntas ideas. Y todo eso nos lo estamos perdiendo en el trabajo remoto. Así que ese es uno, quizá yo diría, el principal desafío que le preocupa a las organizaciones y por las cuales están diciendo: hey, vamos a volver, en la medida en que se relajen las restricciones, vamos a volver un poco a la oficina, porque necesitamos retomar esas interacciones físicas, presenciales. A nivel individual puede ser que no lo notes, pero te estás aislando. Estando desde casa, es muy fácil aislarse. Aislarse en el sentido de que me limito a cumplir mi trabajo sin prestar demasiada atención a cuántas veces interactúo con mis compañeros de trabajo. Y si esa interacción le pude escuchar la voz a alguien o pude hacer una videollamada y verle la cara. Porque déjenme decirle que las interacciones, y vamos a ver un poquito más de eso más adelante, que las interacciones solamente por mensaje, sí, claro, sirven para que nos comuniquemos, pero se pierde muchísima información y se pierde también mucho de la conexión entre seres humanos, ¿okay? Porque no estamos viendo caras y no estamos escuchando voces, que es lo que distingue a las personas. Porque un mensaje te lo puede enviar la computadora, ¿verdad? La computadora, el software te presenta un mensaje, una información y tú lo lees. Pero una persona tú la escuchas y le ves la cara. Y cuando eso lo dejas de hacer, hay músculos o digamos áreas del cerebro que se van debilitando, que tienen que ver con la empatía, tienen que ver con la memoria, tienen que ver con la capacidad de relacionarme con la otra persona o entender qué está sintiendo esa otra persona. Y todos esos son aspectos que, si no le prestamos atención, pueden generar consecuencias en nuestro bienestar. Y para allá vamos a ir migrando en la conversación a medida que avancemos.
Algunos de los desafíos que presenta el work from home o el trabajo remoto, vamos a ver de los más comunes. Entonces hemos mencionado algunos. El primero para mí, y quizá el que habría que prestarle más atención, es la desconexión social. El segundo es la saturación digital. De la desconexión social ya les hablé un poquito. La saturación digital tiene que ver con pasar demasiado tiempo frente a las pantallas, que genera un desgaste importante, porque si entonces estoy en el teléfono, estoy en la computadora y después cuando dejo de trabajar voy a ver televisión o me quedo viendo videos de YouTube o qué sé yo, pasamos el día prácticamente frente a una pantalla. Yo no sé si ustedes han visto Black Mirror, pero no es la mejor tendencia para la humanidad que pasemos tanto tiempo frente a las pantallas. Pero aparte de lo que puede pasar a nivel social, individualmente, eso genera un desgaste de energía importante para el cerebro, ¿ok? Y eso es un desafío que presenta el trabajar desde casa. El multitasking es otra cosa. El multitasking es básicamente hacer varias actividades al mismo tiempo. El mismo nombre lo dice, tareas múltiples, ¿ok? Y entonces estamos desde casa y ya he tenido clientes que están, por ejemplo, haciendo el arroz, escribiendo el correo y cuidando a los niños. Y llega alguien por ahí, entonces atienden a la visita y todo paralelamente. Y por supuesto, probablemente el arroz se les quema y tienen que montarlo otra vez. Se equivocan en el correo, envían el correo y entonces después tienen que llevarse quizá una corrección porque la persona que recibió el correo dijo, mira, pero falta la información o no me adjuntaste el archivo, me estás diciendo que me enviaste el archivo pero no me lo adjuntaste, ¿verdad? Porque la cantidad de actividades que hacemos disminuye la calidad de la experiencia que tenemos con esas actividades. Entonces lo ideal es trabajar y prestarle atención a eso si sienten que pueden estar cayendo en multitasking. La procrastinación es otra cosa y tiene que ver con el multitasking también, pero no es lo mismo. Procrastinar es dilatar las actividades que sabemos que son importantes para más adelante. Y lo que sucede es que estando en casa, tenemos el televisor, tenemos al perro, tenemos al gato, tenemos a los niños, tenemos tantas cosas que hacer que decimos, bueno, eso puede esperar o eso que tengo pendiente lo envío más tarde y se nos acumula trabajo en ese plan, ¿ok? ¿Por qué tendemos a procrastinar? Porque la cantidad de distractores que tenemos en la casa, bueno, son bastantes. Entonces, es otro problema que presenta el work from office, otro desafío que presenta. Más que problema, me gusta usar la palabra desafío. Y finalmente la desaparición de la línea entre lo laboral y lo personal, que lo hemos estado mencionando bastante, ¿ok? Y sobre todo, las personas que trabajan y tienen hijos o tienen padres en la casa o tienen responsabilidades que cumplir en casa diferentes a las laborales, bueno, empiezan a ver que se mezclan las cosas, que tienen que atender paralelamente ambas situaciones, tanto lo laboral como lo personal, pero no solamente eso, sino que si yo no tengo una oficina en la casa acondicionada, voy a terminar trabajando, y se lo digo por experiencia propia, o en la mesa de comer o en el cuarto. ¿Sí? Entonces allí empiezan a borrarse límites que son importantes construir. No es saludable para tu bienestar ni para tu productividad, por ende, que esas líneas desaparezcan. Es importante construir separaciones y estructuras para conservar tu bienestar y para trabajar mejor y ser más productivo. Y vamos a hablar un poquito más de eso en lo adelante. Entonces estas son algunas de las situaciones que vemos que presenta el trabajo remoto. Yo añadiría, que por cierto no la tengo aquí en la lista, pero yo añadiría el sedentarismo. Estoy horrorizado de escuchar a veces a personas, sobre todo las que trabajan en el área tecnológica, que me dicen que no, yo puedo pasar 10 a 12 horas sentado en el día a día sin pararme o sin hacer ejercicio, sin caminar. Eso es tremendo. Vamos a ver más adelante la importancia de movernos un poquito en el día a día. El sedentarismo es otra cosa a la que hay que prestarle atención. Y miren, nada de esto yo lo comento únicamente con un interés empresarial. Al contrario, lo comento por un interés personal, que ustedes deben ocuparse en prestar atención. Si alguna de estas cosas se está presentando en su vida, en su rutina del día a día desde que empezaron a trabajar desde casa, porque el bienestar personal empieza a sufrir. Las diferentes áreas del bienestar que vamos a ver a continuación, este es un modelo que utilizo, que es el modelo Spire, creado por el doctor Tal Ben-Shahar.
y que divide las áreas del bienestar en 5 grandes categorías: bienestar espiritual, el físico, el intelectual, el relacional y el emocional. Cada una de estas áreas, a medida que los desafíos que vimos antes se van presentando y no los atendemos, no hacemos nada, sino que se vuelven parte de nuestro día a día, de nuestra rutina, cada una de estas áreas empieza a sufrir, empezamos a tener problemas. A nivel emocional, cuando no me relaciono, bueno, vamos a ver, todo está interconectado, pero quiero hacer algunos ejemplos breves. Tomemos el caso de, vamos a llamarlo José. José es un cliente con el que trabajo y que precisamente cuando empezamos, o cuando me buscó para que lo acompañara, estaba presentando dificultades porque no estaba rindiendo. Sentía que el día se le pasaba y que había pasado el día ocupado, pero no sacaba trabajo adelante, no avanzaba en el trabajo que tenía pendiente. Y cuando empezamos a ver la forma en que José trabajaba, nos dimos cuenta que desde que comenzó la pandemia empezó a trabajar, adivinen dónde, en la sala en el comedor, en la mesa del comedor. Y por supuesto allí el comedor en el centro de la casa tiene una niña, la niña pasaba, quería jugar con él, la esposa le pedía el favor, llegaban los padres que son sus vecinos y le pedían también un favor, había muchas interrupciones, mucho ruido, entonces José no podía concentrarse en su trabajo. El bienestar intelectual, el que nos permite pensar y ejecutar las tareas que nos implica nuestro trabajo, se ve afectado. Dejamos de prestar atención, perdemos la memoria. Si tenemos que aprender algo, nos cuesta aprenderlo porque hay demasiados distractores. Pero ¿qué pasa también si hay un caso de alguien que vive solo, ¿okay? O que pasa mucho tiempo solo, trabajando desde casa, y se aísla y no se relaciona con sus compañeros de trabajo y sale poco del cuarto donde trabaja? Empieza a sufrir el bienestar relacional, lo que a su vez también genera que a nivel emocional empiece a tener más emociones dolorosas y menos emociones placenteras. Y así sucesivamente. El bienestar físico, por ejemplo, si pasamos demasiado tiempo sentados, empezamos a sufrir porque entonces, miren, la cantidad de personas que he acompañado que sufren del túnel carpiano, no les puedo decir lo impresionante que es, y eso ha sido estos 2 últimos años. Tremendo. Empezamos a sufrir el túnel carpiano. ¿Por qué? Bueno, porque estamos pasando demasiado tiempo en la misma posición, tecleando sentados. O la segunda favorita de sobre todo la generación centennial y los millennials es el dolor de espalda. Empezamos a tener dolor de espalda. ¿Por qué? Porque pasamos demasiado tiempo sentados y no nos estamos moviendo suficiente. Bienestar físico. Y aquí pudiésemos pasar toda la charla hablando de cómo los desafíos que hablamos antes afectan cada una de las áreas de nuestro bienestar. Pero no nos queremos concentrar en el problema, queremos concentrarnos en la solución. ¿Okay? Así que por eso voy a pasar ya a la parte donde vamos a hablar de algunas recomendaciones, algunas guías que pudiésemos implementar para atender cada una de las áreas de nuestro bienestar y por ende rendir mejor. Porque a mí me gusta decir que las personas felices producen mejor, producen más, trabajan mejor, trabajan más y se sienten mejor consigo misma. Y no necesariamente entonces el éxito es el que genera la felicidad. No es que cuando yo trabaje bien y gane mejor y alcance todos mis objetivos voy a ser más feliz. No. Si cuido mi bienestar y construyo esa felicidad, voy a empezar a trabajar mejor y voy a alcanzar los objetivos que tengo. Entonces hay que prestarle atención a estas cosas para inherentemente sentirnos bien con nosotros mismos, ¿ok? Y poder estar más aptos para trabajar mejor. Así que vamos a avanzar hacia algunas guías. Cada una de ellas, al igual que los desafíos que hablamos afecta o impactan nuestro bienestar, las recomendaciones que yo voy a plantearles, todas tienen o están basadas en investigaciones, en estudios, tienen respaldo científico, tienen base con evidencia y impactan positivamente en las áreas de nuestro bienestar. Yo voy a hablarles brevemente un poquito sobre cada una y es un buen momento para decirles que si hay preguntas, si hay opiniones, si hay comentarios, pueden irlos compartiendo para que al final interactuemos sobre eso. ¿Ok? Me encantaría escuchar qué piensan al respecto y si tienen preguntas para que podamos responderlas. Entonces, vamos a comenzar. Son 7 guías para mayor bienestar y productividad en el work from home. Y vamos a comenzar con esto. Miren, establecer rituales o rutinas. Es muy importante que le prestemos atención a esto. ¿Cuáles son nuestras rutinas del día a día? Si no tenemos rutinas, necesitamos empezar a construirlas, porque las rutinas son la forma en la que le vamos a dar un poquito de orden al caos
que puede significar estar, cuando todo está mezclado, trabajando desde casa. ¿Ok? Algunas rutinas interesantes, o qué entendemos por rutinas, antes de hablar de cuáles son interesantes e importantes que construyamos. Rutinas son comportamientos que practicamos regularmente en el tiempo. Créanme que se puede lograr. Dormirnos y despertarnos a la misma hora cada día es fundamental para nuestro bienestar y para trabajar mejor. Dormirnos y despertarnos a la misma hora cada día ayuda a regular nuestro ritmo circadiano, nos da una estabilidad, nos da una sensación de estabilidad y nos permite saber que nuestro día comienza a una hora específica y termina a una hora específica, y eso nos da estructura para programar las actividades que vamos a hacer en ese tiempo. Desayunar, y ojo, es desayunar, hay gente que no desayuna, y cada vez que me entero de eso regaño al respecto, porque bueno, sufre nuestro bienestar cuando no tenemos alguna de las comidas del día. Entonces, iba a hacer un chiste sobre los ayunos intermitentes de Sacha, pero no es el momento para hacerlo. Desayunar a la misma hora cada día, es decir, tener las comidas a las horas es importante también, pero la más importante, el desayuno, lograr desayunar todos los días a la misma hora. Incluir pausas activas, es una que vamos a ver más adelante, voy a hablarla allí, pero incluir rutinas de ejercicio en el día a día es muy importante también. Incluir rutinas para despejarnos, como unos breaks, meditar, hacer yoga, orar para las personas que tienen una fe cristiana, despejarse, comenzar el día con alguna de estas actividades es una especie de limpieza de la mente para empezar en blanco, en una forma positiva, en el día a día. ¿Okay? Este tipo de rutinas son importantes, y cuando hablamos de rutinas y de crear rutinas, de incorporarlas a nuestra vida, es mejor comenzar con un abordaje humilde. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos pase como las resoluciones de Año Nuevo, que decimos voy a empezar a hacer esto y esto y esto, ¿verdad? El 1 de enero y el 15 de enero ya hemos abandonado todos los compromisos que hicimos con nosotros mismos a inicio de año. Una o dos rutinas que ustedes creen que pueden impactar más favorablemente su bienestar en las áreas que pueden estar sufriendo más son suficientes, y una vez que las hayan incorporado, entonces pueden pasar a otra siguiente. ¿Ok? Entonces, algunas ideas: cerrar la computadora a una hora específica cada día es fundamental. Una hora específica que les dé tiempo a ustedes después de comer, de hacer el ejercicio, si quieren hacer ejercicio, de compartir con su pareja o con sus hijos, con la familia. Es muy importante que digan hasta aquí trabajo y establecer ese límite. Eso es una rutina. Yo, por ejemplo, a las 6 de la tarde cierro la laptop, literalmente, bajo la tapa de la laptop y digo no trabajo más. Y, por cierto, solamente es a partir de las 7:30, después que haya hecho ejercicio, que empiezo a ver televisión o me conecto de nuevo a una pantalla, no para trabajar, sino ya para despejarme. Entonces, ese tipo, le estoy dando una rutina personal, pero que puede ilustrar un poquito la importancia que tiene empezar a crear estructuras, ¿okay? Empezar a crear esos rituales en el día a día de acuerdo a lo que ustedes creen que les beneficia más. ¿Qué necesitan más en este momento? ¿Necesitan moverse más? Hay que crear una rutina de movimiento, de ejercicio. ¿Necesitan dormir mejor? Hay que crear una rutina de dormir y despertar a una hora específica y lograr que se cumpla con un ciclo de sueño saludable. ¿Necesitan relacionarse más? Hagan pausas al mediodía y empiecen y llamen o escriban a una persona con la que quieran relacionarse porque se están sintiendo un poquito aislados. Ese tipo de rutinas son importantes, ¿ok? Pero vamos a avanzar a lo siguiente. Nutrir los vínculos con las personas de tu equipo y empresa. Miren, yo voy a ser aquí muy claro, muy enfático. De las áreas del bienestar que yo les hablaba hace unos minutos, la que estadísticamente, una investigación tras otra, se ha encontrado como más relevante para el bienestar y la felicidad del ser humano son la calidad de sus relaciones. Y voy a profundizar en esto en el tema de trabajo específicamente. Yo les decía que si trabajamos desde casa, en modalidad remota, es fácil aislarnos de las personas con las que deberíamos estar interactuando como equipo y creer que somos una isla, ¿verdad? Pero no, el dicho de que ningún hombre es una isla es muy válido. Gallup, una de las encuestadoras más importantes a nivel mundial, tiene un cuestionario que se llama el Q12. Y ese cuestionario ellos han seleccionado a lo largo de años de estudios y de investigaciones, han incluido 12 ítems en los que creen que son más útiles para medir
productividad, bienestar, engagement, sentido de pertenencia, lealtad a una organización. Uno de los 12 ítems es el siguiente: tengo un mejor amigo en el trabajo. En las empresas donde las personas votan esa opción alta y la tendencia es alta, son las empresas donde hay un mejor clima laboral. Por lo tanto, vemos la importancia y la relevancia que tiene el construir vínculos sólidos, afectivos, importantes a nivel social con nuestros compañeros de trabajo. Cuando eso no sucede, nosotros empezamos a sufrir y nuestro equipo de trabajo también empieza a sufrir. Entonces, prestarle atención a esto es fundamental para su bienestar y para el bienestar del equipo de trabajo. Entonces, hablando de rutinas, claro, esto idealmente debería ser una iniciativa que venga de arriba hacia abajo, del liderazgo y la gerencia, y que se le presente a los colaboradores. Sin embargo, nosotros mismos podemos tener las iniciativas de estar en contacto regularmente con los compañeros del equipo o con otros miembros de la empresa. ¿Okay? Escribir, preguntar si podemos ayudar en algo, hacer una noche de películas, tantas actividades que he realizado a nivel organizacional con equipos que me han demostrado los beneficios que trae realizar espacios para consolidar estos vínculos sociales entre miembros de un equipo. Pero aún si no se promueven esos espacios por parte de la gerencia o el liderazgo, es importante que ustedes mismos se hagan cargo de eso, porque va a tener un impacto positivo en su bienestar, comenzando por el bienestar relacional. El número uno de los predictores de felicidad del ser humano es la calidad de las relaciones que tiene. Y si yo paso demasiado tiempo aislado en mi trabajo, porque estoy trabajando desde casa, está sufriendo mi bienestar relacional y estoy perdiendo una oportunidad súper valiosa de crear vínculos que me pudiesen ayudar a vivir mejor. ¿Okay? Así que vamos a avanzar. Hemos hablado de la importancia de las rutinas y de nutrir los vínculos con las personas del equipo. Hacer pausas activas, movernos más, es también muy importante. Lo hemos venido diciendo durante todos estos minutos de conversación. Sitting is the new smoking. ¿Okay? Claro y raspado. Hay estudios que ya muestran con mucha evidencia que pasar demasiado tiempo sentado, el sedentarismo, es equivalente a fumarse 30 cigarros al día, o no sé cuántos cigarros trae una caja, ¿okay? Pero trae los mismos perjuicios para el cuerpo, para la salud física, que las personas que son adictas al cigarro. Entonces, pasar demasiado tiempo sentado, miren, nuestro cuerpo no fue hecho para estar estático frente a una computadora. Si nosotros vemos la historia del ser humano, ¿verdad? Desde que existe y se ha registrado, vemos que los seres humanos corrían porque un tigre los estaba persiguiendo, o tenían que salir a cazar para poder comer, tenían que construir chozas para poder vivir, o adecuar cuevas para que no se mojaran y protegerse del frío. En resumen, necesitaban movimiento, estaban en constante movimiento. Y al punto en el que estamos nosotros hoy en día, la tecnología en ese sentido no nos ha ayudado, porque nos ha impedido seguir moviéndonos. Y por supuesto yo amo la tecnología, pero al mismo tiempo reconozco que entre más dependa de ella, como los personajes de la película Wall-E, ¿verdad? Los de la nave espacial, más va a sufrir mi salud, más va a sufrir mi bienestar. Entonces necesitamos prestarle atención a eso y hacer pausas activas. Es una recomendación que yo doy a las personas con las que trabajo, y es básicamente, miren, no debería pasar más de 30 minutos corridos sin que ustedes se levanten de la silla, den unos pasos y se vuelvan a sentar, o se estiren, vayan a tomar agua, ¿okay? Den unos salticos, bajen y suban las escaleras y se vuelven a sentar. Cada 30 minutos coloquen una alarma en el reloj que les recuerde que ya es tiempo de moverse, para que la sangre circule, para que respiremos mejor, ¿okay? Y si hacemos eso a lo largo de nuestro día a día, bueno, llegaremos al final del día sintiéndonos un poco mejor y podemos ir construyendo ese hábito que nos va a traer mucho beneficio a nuestro bienestar, ¿okay? Así que pausas activas, que son simplemente tomarse un par de minutos cada 30 minutos para movernos un poquito. ¿Bien? Ok, acondicionar un espacio de trabajo, fundamental. Las personas que empiezan a trabajar desde la cama
No sé cuántos de ustedes lo hacen, mi esposa lo hace y la he regañado varias veces por eso, ya lo está haciendo menos. Por allí alguien me levantó la mano. Adivinen qué pasa, empiezan a desarrollar problemas para dormir. ¿Por qué? Bueno, porque el cerebro, el contexto, el entorno en donde nosotros funcionamos, impacta a nuestra mente y son como anclas. Nuestro cerebro hace anclas y dice, bueno, este espacio es para esto, este espacio es para esto, este es para esto. Pero si yo empiezo a mezclar las cosas, que es lo que ha ocurrido en el work from home, ¿verdad? En el home office, empiezo a mezclar las cosas y empiezo a trabajar donde como o empiezo a trabajar donde duermo, mi cerebro no sabe distinguir muy bien para qué es este espacio. ¿Esto es para dormir o es para trabajar? Y si el trabajo me genera ansiedad, me genera estrés, entonces estoy acostado porque quiero dormir, pero estoy estresado y mi cerebro está sobrepensando o está abrumado. Y empezamos a desarrollar problemas de sueño o problemas de digestión si empezamos a trabajar desde el comedor, desde la mesa del comedor, que era algo que yo los primeros meses de la pandemia hice. Así que es fundamental que ustedes puedan construir un espacio, no importa con qué comiencen, literalmente. He trabajado con personas que lo que hicieron fue agarrar una silla al comedor y ponerla con una taburete y poner la computadora en el taburete en una esquina de la casa. Bueno, pero allí es donde van a trabajar y ese es su espacio de trabajo. Si puede tener entrada de luz solar, mejor todavía. Si es cerca de una ventana, la iluminación es muy, muy importante también para ser más productivos y para disfrutar nuestro día a día. Pero tratar de construir poco a poco, acondicionar un espacio de trabajo es importante para que aprovechemos al máximo todo nuestro potencial trabajando desde casa. Así que prestemos atención a eso. Comiencen con lo que tengan. No, que hay un cuarto de chécheres, pero ese cuarto de chécheres yo cuando lo pueda acondicionar full y compre las lámparas y compre el escritorio y mande a hacer el librero. No, vamos a sacar los chécheres o arrumarlos en una esquina y nos metemos a empezar a trabajar allí, ¿ok? Eso nos va a permitir crear la estructura, el ancla, de que nuestro cerebro diga, este es el área de trabajo y cuando estoy aquí soy productivo, ¿ok? Eso es importante, crear esa estructura, acondicionar un espacio de trabajo. Vamos con las últimas dos. Hablábamos de que el multitasking es un perjuicio, un desafío que presenta al trabajar desde casa. El single tasking, por supuesto, es lo contrario al multitasking y se refiere a hacer una tarea a la vez. La importancia que esto tiene, no puedo hacer demasiado énfasis en ella, porque tiene un impacto no solamente en nuestra productividad, sino en nuestra capacidad de prestar atención a las cosas y de vivir las experiencias a plenitud, ¿ok? Entonces, una recomendación que a mí me gusta hacer con respecto al single tasking es que al inicio del día podamos identificar cuáles son las cosas que queremos hacer y hacerlas una a la vez, porque como decíamos antes, la cantidad de actividades que hago afecta la calidad de las experiencias y del trabajo que hago. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero es que el multitasking forma parte de la vida hoy en día, que como no voy a hacer varias cosas al mismo tiempo, eso es una locura. Bueno, mi recomendación es que si es algo importante, no lo hagas paralelamente a otras cosas, porque el precio que puedes pagar es caro. Si es que se te va a quemar el arroz, bueno, volvemos a montar la olla con el arroz, no hay problema, ¿verdad? Pero si hay que atender una videollamada, si hay que enviar un correo, si hay que redactar un informe importante, si hay que realizar un trabajo que requiere nuestra atención, procuremos enfocarnos solamente en ese trabajo, en una cosa a la vez. Recuerden que la cantidad de las experiencias que hacemos afecta negativamente la calidad de los resultados que conseguimos, ¿ok? Y producto de eso también hemos visto cómo entonces nos sentamos a comer en la mesa con la familia, pero el teléfono está allí, estamos revisando el teléfono y entonces no generamos los vínculos sociales que necesitaríamos generar o que sería importante que generáramos. Y entonces viene también el tema de la procrastinación o de que no saco el trabajo a tiempo porque, y esto lo he visto en personas que acompaño, no, yo trabajo escuchando música con el televisor prendido. Es difícil que podamos producir algo de calidad. Y ojo, no es porque no lo puedan hacer, seguro son unos verdugos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Lo que pasa es que inevitablemente, como nuestro cerebro tiene una cantidad limitada de energía,
Cuando yo pongo a trabajar el área que se encarga de la audición, el área que se encarga de la visión, el área que se encarga del aprendizaje o de la memoria, al mismo tiempo la energía del cerebro se va a dividir. Y en vez de estar toda concentrada en una sola área, empieza a mezclarse y perdemos la posibilidad de hacer un buen trabajo o de generar resultados positivos. Otra recomendación que va ligada a esta es que hablemos con las personas que viven con nosotros y les digamos, mira, de esta hora a esta hora, a menos que sea una emergencia, trata de no interrumpirme porque voy a estar trabajando. En promedio, una persona es interrumpida cada 3 minutos por un correo, por una notificación en una red social o porque alguien le toca la puerta del cuarto o de donde esté para decirle algo. Y cada vez que se interrumpe nuestro proceso de productividad mental o cognitivo, toma mucho tiempo volver a retomar el momento en el que estábamos, o sea, volver a enfocarnos en la misma forma en la que estábamos, toma tiempo, toma trabajo y el cerebro se desgasta en ese proceso. Por eso tan a menudo llega al final del día y digo, es que siento que estoy muy cansado, pero no hice nada, no me dio chance, no pude terminar. No se trata de gestionar el tiempo, se trata de gestionar la atención, de prestar atención una cosa a la vez. Y para ayudar en esto, entonces la última de las recomendaciones que quiero dejarles tiene que ver con iniciar el día haciendo un to-do list y una to-don't list también. Comenzar el día de esta manera. Anoto todo lo que tengo pendiente para ese día, ¿okay? Las actividades que tengo, y me hago esta pregunta. Si hoy solamente pudiera hacer una de estas cosas, ¿cuál sería? Y me aboco a esa, porque ahí voy a empezar a jerarquizar, voy a empezar a priorizar y digo, bueno, si hoy nada más pudiese hacer una cosa, esta sería la más importante. Ok, me aboco a esa tarea y hasta que no la termine, no paso a las demás. Cuando la termine, la tacho y veo la lista y me vuelvo a hacer la pregunta. Si hoy nada más tuviera tiempo de hacer una sola cosa, ¿cuál sería? Y veo cuál es la siguiente más importante en la lista y me aboco a ella. Esto nos va a permitir dos cosas que quiero resaltar. Número uno, nos va a permitir cultivar el single tasking, ¿okay? El monotasking, hacer una cosa a la vez. Y en segundo lugar, nos va a permitir aprovechar los beneficios de lo que la profesora de Harvard, Teresa Amabile, llama el principio del progreso. Los trabajadores, los empleados, los colaboradores, nosotros, todos los que vivimos haciendo algún trabajo, ¿okay? O que tenemos una actividad laboral, estamos más motivados en la medida en que vemos resultados, que sabemos que en aquello en lo que invertimos el tiempo en el día a día rinde frutos. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo y lo tachamos de la lista, eso es como un estímulo al cerebro que dice, mira, tú puedes lograr estos objetivos pequeños que te estás fijando, eres capaz de alcanzar tus metas, eres capaz de realizar trabajo importante, eres capaz de cumplir tu palabra. Nuestra autoestima tiene un boost, ¿okay? De refuerzo, y eso nos permite generar más y más impulsos para hacer más cosas, de manera que somos más productivos a lo largo del día. Entonces, tachar de la lista las cosas que hagamos una vez que las hemos terminado es importante. No quiero dejar de hacer énfasis en esto. Llevar una agenda y hacer una to-do list es una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer para nutrir su bienestar, que tiene que ver aquí la posibilidad de lograr los objetivos que nos proponemos y también trabajar mejor. Y finalmente, hacer una to-don't list. Adam Grant, un profesor de psicología organizacional de la Escuela de Negocios de Wharton, dice que él hace también, aparte de su to-do list, de las cosas que tiene que hacer en el día, hace las cosas que no va a hacer en el día. Y algunos de los ejemplos es no pasar demasiado tiempo en la pantalla viendo las redes sociales, no poner el trabajo por encima de la familia y algunas más. ¿Qué cosas queremos dejar de hacer? Porque así como hablamos de que podemos crear rutinas positivas, también hay rutinas negativas que ya están incorporadas en nuestro día a día. Acostarnos demasiado tarde, levantarnos y tener el teléfono al lado de la almohada y lo primero que hacemos es con un ojo cerrado y uno así abierto vemos y empezamos a revisar las redes sociales, ¿verdad? Bueno, eso no es positivo realmente. Entonces, esas son también algunas rutinas que quisiéramos romper. Hagamos una lista de qué cosas no quiero hacer hoy, qué cosas no quiero mantener esta semana o este mes, qué cosas quiero cambiar, e identifiquémosla, tengámosla presente, y esa la podemos pegar en la puerta de la nevera, en una pared con corcho, con un corcho que tengamos,
con un post-it, algo lo podemos tener que lo podamos ver y que nos recuerde, esto quiero dejarlo de hacer. Y va a ayudarnos como ancla también a tomar acciones al respecto. Ok, entonces voy a repasar brevemente nuevamente las guías para ir a lo último de esta conversación que hemos tenido desde la sede de Freelance Latam en esta tarde. Establecer rituales o rutinas, nutrir los vínculos con las personas del equipo y de la empresa, hacer pausas activas, movernos más, acondicionar un espacio de trabajo, practicar el single tasking y comenzar el día con una to-do list y una to-don't list. ¿Okay? Quiero terminar con esta guía que yo diría que engloba todas las demás y la refuerza, y es darnos el permiso para ser humanos. La gestión emocional tiene muchísimo que ver con cuánto rendimos en el día a día. Y si de algo podemos estar seguros, por lo que las estadísticas y los estudios han estado mostrando a raíz de la pandemia, es que las personas empezamos a sufrir más a nivel emocional desde que estuvimos encerrados en la casa. ¿Okay? No solamente porque estábamos encerrados en la casa, sino porque empezamos a ver cómo la familia a nuestro alrededor se vio afectada en su salud y empezaron a correr riesgo de las vidas de las personas que más amamos, o por amigos, o por referencia, o por conocidos, o porque las noticias en Twitter eran desalentadoras. Bueno, siguen siendo desalentadoras. Por eso también recomiendo hacer una dieta de redes sociales. Pero bueno, la salud emocional, el bienestar emocional se vio drásticamente afectado. Y darnos el permiso de ser humanos es simplemente saber reconocer cuando estamos experimentando una emoción que es dolorosa, como el miedo, la rabia, la tristeza. Tengo miedo de lo que pueda pasar en el futuro. Me da rabia que los planes se hayan caído por la pandemia. Estoy triste porque alguien está enfermo, o estoy preocupado porque alguien que quiero está enfermo. Darnos el permiso de ser humanos es saber reconocer esa emoción y aceptar que estamos haciendo lo mejor que podemos en medio de un escenario totalmente nuevo para la humanidad entera, no para ti solamente, sino para todo el mundo. Las pandemias las habíamos visto en las películas de Hollywood, pero ahora las estamos viviendo en carne propia. Y es la primera pandemia, a menos que hayas nacido en 1917 y todavía estés vivo, es la primera pandemia que has vivido. Entonces, date el permiso de ser humano. Si un día te levantas no de muy buen ánimo, cuesta poner un pie y después el otro, estamos pesados, date el permiso de ser humano, decir eso está bien, estoy luchando, estoy haciendo lo mejor que puedo en medio de las circunstancias que el mundo está viviendo. Y circunstancias extraordinarias producen este tipo de cosas. Entonces, tratar de vivir normalmente en medio de todo lo que el mundo ha vivido ya es bastante desafiante, ya es bastante duro. Entonces hay que aplicar un poquito de compasión a uno mismo, y como si fueras a darle un consejo a tu mejor amigo o tu mejor amiga que se siente mal un día, dátelo a ti mismo, tómatelo con calma. Eso está bien, esto también va a pasar, pero detente a aceptar que está bien que un día te sientas mal, que está bien que un día te cueste producir un poquito más, que está bien que un día estés más distraído, que está bien que un día estés un poquito más triste que lo que pudiste estar antes. Es normal. En la medida en que lo aceptes más, seas más compasivo contigo mismo en ese sentido, más rápido va a pasar esa sensación. Porque todas las emociones, especialmente las dolorosas, son pasajeras, a menos que las resistamos o que pretendamos que no están ahí y querramos como obviarlas u omitirlas, porque ahí entonces se intensifican. Darnos el permiso de ser humanos entonces es la última de las guías, de las recomendaciones que quiero compartir con ustedes, y quizás la que más me ha ayudado a mí. Todas me han ayudado y a las personas que acompaño, pero esta diría que es la más significativa por todo lo que hemos estado viviendo. En resumen, y ya ahora sí con esto termino, desde casa, trabajando desde casa o trabajando de forma remota, podemos crear un entorno, un contexto que nos ayude a trabajar mejor, pero más importante, que nos ayude a vivir mejor. Recuerden que no estamos viviendo en el trabajo, estamos trabajando desde casa, que son dos cosas distintas.
Y todas las cosas que mencioné y que conversamos al respecto influyen positivamente en consolidar esta premisa. No estoy viviendo en el trabajo, estoy trabajando desde casa. Me ayudan a tener mayor balance en medio de esa fusión que ha vivido lo personal y lo laboral, producto de que estamos encerrados en la casa trabajando. Quiero citar el ejemplo, el estudio que hizo la profesora Ellen Langer, profesora de psicología de Harvard, que es uno de los estudios favoritos que yo he leído al respecto, que fue publicado, por cierto, en su libro Counterclockwise, Mindful Health and the Power of Possibility. Ellen Langer es una de las psicólogas que se dedica a hacer estudios que han desafiado cualquier lógica humana. Y quiero contarles lo que ella hizo. Miren, en 1979 reclutó a un grupo de ancianos de 75 años. ¿Okay? Ellos tenían 75 años, los reclutó y se los llevó a una semana a un retiro. Los ancianos no sabían, o el grupo de personas no sabían qué era lo que iban a hacer. Simplemente sabían que iban a pasar unos días desconectados. ¿Okay? En el retiro, la peculiaridad era la siguiente. Cuando llegaron allí, el lugar donde iban a pasar la semana estaba acondicionado como si fuera 1955, ¿ok? 1955. Estamos hablando de que esto fue en el año 1979, se trasladó 20 años hacia atrás, 1959, del 79 al 59. Todo lo que había en el lugar estaba acondicionado como si fuese 20 años antes. Las fotografías que había, los periódicos, las revistas, todo era referente a 20 años antes. Y adicionalmente ella les pidió que tuvieran conversaciones como si tuvieran 55 años, porque en ese momento tenían 75. O sea, que hablaran como si sus vidas fueran 20 años atrás. ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué trabajaban? ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Dónde vivían ellos? Tuvieran ese tipo de conversaciones, ¿ok? Cambiando o afectando positivamente el entorno a través de las revistas, los cuadros, los periódicos, las conversaciones. Todo eso giraba en crear un contexto, un entorno de 20 años antes. Miren, Ellen Langer tomó muestras antes y después de la semana que estas personas pasaron en el retiro. Y las muestras fueron como, por ejemplo, el reconocimiento facial que otras personas hacían de los participantes del estudio y cuánta edad le calculaban antes y cuánta edad le calcularon después. En la vista, en la separación que había entre los huesos de las manos y de las extremidades. Todas estas señales son relativas al envejecimiento. Por ejemplo, a medida que alguien va envejeciendo, la vista se va deteriorando. A medida que alguien va envejeciendo, las papilas gustativas pierden la capacidad de experimentar o de probar los sabores de que gusten de igual forma. Los huesos, ¿okay? El espacio que hay entre los huesos se va disminuyendo. Y lo que ella encontró después de este retiro, en el contexto en el que estas personas lo pasaron, fue que veían mejor, que ahora habían tenido más espacio entre los huesos que antes de entrar al retiro, que las personas los percibían en promedio 3 años más jóvenes que antes de entrar al retiro, entre una serie de cosas más que si uno no lee el estudio, cree, no, esto es mentira, Eugenio me está cayendo a coba. Pues no, es un estudio científico que fue publicado en la revista Time de aquel tiempo, en 1979-80, por el impacto que tuvo y sigue siendo uno de los estudios más trascendentales hasta la época a nivel de psicología. Y miren, de hecho, ahí les estoy colocando el libro, no sé si se puede ver porque está en blanco y hace poco contraste con la pantalla, pero el libro se llama Counterclockwise, Mindful Health and the Power of Possibility. La psicóloga se llama Ellen Langer. Pueden buscarlo, pueden googlearlo y van a darse un festín si les interesa este tema. Pero a lo que voy, esta psicóloga en una semana, creando un entorno en el que estas personas vivían, generó estos cambios positivos en su físico y en su mentalidad. Si nosotros empezamos a afectar el entorno en el que estamos trabajando desde casa y creamos las rutinas, acondicionamos un espacio de trabajo, empezamos a tener cierto tipo de conversaciones, nos movemos más, vamos a tener un efecto que va a hacer que
vamos a ser mejores personas que las que entraron a la pandemia, a trabajar desde casa. Y vamos a construir resiliencia. De hecho, vamos a ir un poco más allá de la resiliencia, porque la resiliencia es la capacidad de poder volver a un estado anterior a un trauma. Pero la antifragilidad, que es un concepto desarrollado por el psicólogo Nassim Taleb, se refiere a que después de un trauma, el objeto o la persona en este caso, no es que sale con la misma forma que tenía antes, sino que sale más fuerte, más robusto, más sólido. O algún comentario que podamos responder con Daniela. Muchísimas gracias, primero que todo, por todos tus conocimientos, por estar aquí con nosotros, por impartir estos beneficios y estos tips que estoy muy segura que a muchos le van a ser beneficiosos. Yo, como una de esas personas, de verdad que sí, o sea, nos abriste como un mundo de posibilidades, de cosas que mejorar, de cosas que aplicar en nosotros mismos y que eso nos haga más productivos y a lo mejor mejorar en aspectos que podamos estar un poquito más flow, fallando o más débiles. Que es normal, ¿no? Que es totalmente normal. Me normal. encantó lo que dijiste de permitirnos ser seres humanos, saber que somos de carne y hueso, que pueden pasar cosas que no están en nuestro total control, pero que podemos llevarlas igualmente y aceptarlas, ¿no? Que eso nos hace como que llevar mucho mejor cada situación. Vamos a leer un momento los comentarios por acá. Bueno, nos dice que excelentes, Moisés nos comenta que excelentes consejos, siempre es bueno tener un excelente lugar de trabajo y un ambiente laboral bien productivo. Por acá también, bueno, Randy nos dice que para el bienestar relacional estén listos para la pool party, ¿ok? Es una actividad que vamos a hacer. Los que han podido ver las actividades que tenemos para la semana aniversaria, esa es una de las actividades finales, entonces eso nos hace pues mucho, nos va a ayudar a los compañeros, tanto los que trabajamos desde casa como los que trabajamos en la oficina y los híbridos también, claro, a relacionarnos, a compartir, a tener ese vínculo mucho mejor. Y también por acá nos dicen que bueno, que excelente conversatorio, y tenemos una pregunta de Moisés también que nos dice: ¿tú consideras que el multitasking debería o no debería aplicarse en un futuro no distante? Y si es así, ¿por qué? Entonces dejo esa pregunta por acá y te dejo el espacio para que la respondas. Gracias, Moisés, y gracias, Daniela, por leer la pregunta. Es una pregunta muy interesante, Moisés, porque, y gracias por hacerla, porque generalmente, desde hace no mucho tiempo, la persona que podía hacer varias cosas al mismo tiempo era percibida como alguien echado para adelante. Mira, si es bueno, mira todo lo que hace al mismo tiempo, es increíble, es un superhéroe, Superman o supermujer, como, o sea, ¿no? De hecho, las mujeres son mucho mejores que los hombres haciendo multitasking, quiero decir. Dígalo ahí. Ahora, a lo que voy. Gracias a diferentes estudios que han empezado a realizarse por los avances de las neurociencias, ¿ok?, nos hemos dado cuenta que realmente el multitasking genera perjuicios para la experiencia de vida, para los resultados que queremos conseguir. Y lo mencionaba un poquito durante la charla. Lo que pasa es que nuestro cerebro tiene una cantidad de energía limitada. Voy a poner este ejemplo que me gusta usar en las sesiones. Vamos a ver a uno de los que tengo aquí en la audiencia. Daniela, ¿cuál es dime una canción favorita que te guste mucho? Te agarré desprevenida, pero bueno, toma. Sí, una de Morat, que se llama Punto y Aparte. Es una de mis canciones favoritas. Ok, Punto y Aparte de Morat. Ahora, ¿otra canción favorita? Sí, me agarraste un poquito. Sí. Yo diría que... no tengo una en mente, pero diría que, bueno, me gusta mucho Morat, entonces normalmente como que yo escucho todo el álbum. Hay otra que se llama Coma. ¿En Coma? En Coma, también me gusta. Wow, Punto y Aparte y En Coma, sí. Ok. Entonces, interesante. Entonces imagínate que tú estás disfrutando de Punto y Aparte y al mismo tiempo empiezas a reproducir En Coma. Ajá. Y las dos canciones suenan al mismo tiempo, un poquito como la guerra de minitecas que había antes o en las playas, ¿verdad? Sí. Ok. Eso es lo que empieza. ¿Uno disfruta la canción de esa manera, las canciones de esa manera? No, lo que hay es cacofonía, hay ruido indistinguible, ¿verdad? Ok, entonces,
Para dar algunos datos a Moisés, eso es más o menos lo que pasa en nuestro cerebro cuando intentamos hacer varias cosas al mismo tiempo. Se mezclan la capacidad de prestar la atención a una y a la otra, empieza a generar confusión, empieza a generar, digamos, que se nuble un poquito la mente y ocurren errores. O no sé si te ha pasado, Moisés, a mí me pasa bastante, que voy manejando, pero estoy escuchando música o recibo una llamada o me pongo a pensar en otra cosa y de repente llego al destino y digo, mi alma, ¿cuándo llegué aquí? ¿Cuándo crucé o cuándo pasé esto? No sé cómo llegué aquí. Porque mi mente estaba en piloto automático. Cuando empezamos a hacer multitasking estamos un poco en piloto automático porque el cerebro no puede dedicar full energía a algo en particular. Pero voy más allá de esto y voy a dar un ejemplo concreto. En la universidad, si no me equivoco, es la Universidad de Warwick, en Reino Unido. Capaz y estoy citando mal el estudio, pero después voy a pasar los datos concretos para que los compartan. Hay un estudio que demostró que por ejemplo, estar trabajando, ¿no? Produciendo, escribiendo algo, escribiendo un correo, un informe, y paralelamente estar revisando las redes sociales, es equivalente a perder 10 puntos de coeficiente intelectual. O sea, cuando estás haciendo multitasking, en la forma de estar trabajando, escribiendo algo y paralelamente paras, revisas las redes o revisas que te llegó un correo o ves una notificación en el teléfono, pierdes 10 puntos de coeficiente intelectual. Para que tengamos una idea de cuántos son 10 puntos de coeficiente intelectual, eso es equivalente a intentar trabajar sin haber dormido nada en las últimas 24 horas. O intentar trabajar después de haber consumido al poco tiempo marihuana y estar drogado por consumo de marihuana. No sé si han intentado trabajar después de haber consumido marihuana, pero es difícil concentrarse. No lo digo por experiencia propia, pero sí por algunas experiencias de otros. Entonces es difícil, perdemos, el coeficiente intelectual disminuye cuando estamos haciendo multitasking. Y por eso es importante lo más pronto posible, si sabes que vas a hacer un trabajo o alguna actividad, como no solamente trabajo, o sea, si vas a una cita con tu pareja, no hagas multitasking, no estés pendiente del teléfono cuando tienes cuando tienes a la persona en el frente. Concéntrate en la persona que tienes en el frente para que aproveches al máximo esa experiencia. En general, o si vas a salir a jugar con tu hijo o con tu hija, o vas a ver un partido de fútbol, trata de no hacer multitasking. No todo está relacionado al trabajo tampoco, pero sin lugar a dudas afecta el trabajo. Así que esa es mi recomendación. Me extendí un poco, pero... Excelente, Eugenio, excelente. Vamos a colocarlo acá. Sí. Ajá, perfecto. Excelente. Muchísimas gracias por responder. Muchísimas gracias a Moisés por hacer la pregunta. Y tenemos otra por acá, que también te la voy a dejar para que tengas el momento. Dice, de Ángelo, nos dice, ¿cuáles elementos crees que deberían ser esenciales para una estación de trabajo en casa? Gran charla. Ok. Ángelo, muy buena pregunta. Y de hecho ayer estuve pensando un poquito en eso. Fíjense, yo no sé si han visto el símbolo del yin y el yang. Probablemente, Ángelo, si lo has visto antes, esa forma que es como dos círculos que están mezclados, uno blanco, uno negro. El blanco tiene el puntico negro y el negro tiene el puntico blanco, ¿ok? Que viene de la cultura oriental, específicamente la asiática, y que representa el orden y el caos, o el bien y el mal. Bueno, entonces vamos a enfocarnos en la faceta del orden y el caos. Y no me quiero poner demasiado filosófico, sino decirte esto. Cuando estamos trabajando en una oficina, idealmente, en una oficina, en una sede de trabajo, como por ejemplo lo es la sede en la que yo me encuentro ahorita de freelance, el orden de cierta forma está garantizado, porque hay estructuras que me dicen que estoy en trabajo. Y a ese orden yo le puedo agregar un poquito de caos, que bueno, empiezo a escuchar música, salgo a tomarme un café, converso con los amigos, ¿verdad? Añado un poquito de diversión, digamos, de que rompe con la estructura. Pero si estoy trabajando desde casa, se invierte la situación y entonces estoy más rodeado de caos porque hay menos estructuras de trabajo, pues está la cama, el televisor, el perro, el gato, la familia, ¿verdad? Y eso yo no lo asocio a trabajo. Y entonces es necesario que yo empiece a integrar un poquito de orden, de estructura en medio de ese caos. Mi recomendación sería que entre más logres construir un espacio que se parezca a tu oficina, si antes trabajabas en oficina y empezaste a trabajar desde casa,
si logras construir un espacio de trabajo que más se parezca a la oficina que tenías o a lo que tú entiendes por un concepto de oficina, eso te va a ayudar mucho. Iluminación es muy importante, y si es luz natural, mejor que mejor, o sea, cerca de ventanas o tener una ventana, porque el efecto de la luz ya está probado científicamente en lo que, el impacto que tiene en nuestra productividad y en nuestro bienestar. Tener un escritorio sobre el cual apoyarnos y tener una silla ergonómica, muy importante dentro de las posibilidades, no es fácil. Pero también te digo que tengo clientes que he acompañado que han ahorrado y todos sus ahorros los han dirigido a comprarse una silla ergonómica y su vida ha cambiado drásticamente. Ya la espalda no les duele tanto, el túnel carpiano dejó de molestar también. Entonces un escritorio, una silla cómoda e iluminación, te diría que con eso ya tienes mucho para trabajar mejor. Espero que te sea útil esta respuesta. Excelente, Eugenio, muchísimas gracias. Y bueno, ya para leer el final, un pequeño comentario que tenemos acá de María José que nos dice: gracias, buenísimos, todos los tips. Y bueno, digamos que me sumo al comentario de María José, ya acá para cerrar, agradecerte, Eugenio, de verdad que sí, súper beneficioso toda la información, que tú puedas ser aliado acá con nosotros y que no solo a freelance, sino a todo el que nos está viendo, todo el que comparte esta información, la pueda poner en práctica y aprovecharla. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ti, Eugenio. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Esperamos que puedan compartir todas estas actividades que hacemos, tanto las virtuales, las presenciales en las próximas ferias que vamos a tener. Y bueno, que sepan que Freelance tiene las puertas abiertas para ser parte del equipo y que puedan compartir este proyecto y esta familia que tenemos. Entonces, bueno, que tengan una feliz tarde, que descansen y muchísimas gracias una vez más. Chao. Chao.